Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Muy buenos días, querida familia, bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Es un privilegio poder acompañarles en este tiempo devocional. Pues bueno, estamos estudiando los 5 aspectos de la fe sobrenatural. Y hoy vamos a terminar entonces con este estudio. Ya hemos visto 4 aspectos importantísimos y entonces vamos a mencionar este quinto aspecto y a terminar esta serie de la fe sobrenatural. Para ello quiero invitarle a que usted tome su Biblia, su cuaderno de apuntes y que juntos con eso entonces podamos introducirnos en este tiempo de estudio. Hoy vamos a estar estudiando entonces este quinto aspecto que es la fuerza. Es claro que todas las promesas que usted y yo recibimos de parte de Dios son cosas que aún no las vemos, cosas que aún no las tenemos y que parecen en muchas ocasiones difícil de alcanzarlas o muchas veces imposibles de alcanzar. Y eso le pasó a esta mujer llamada Sara, que recibió una promesa de parte de Dios que parecía imposible. Quiero invitarle entonces a que me acompañe por favor al libro de Génesis. Vamos a la Biblia, al primer libro de la Biblia, en el capítulo 17, desde el versículo 15. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? La palabra de Dios me dice algo que quizás para el mundo suene loco. Una realidad que para el mundo puede sonar muy extraño. Vemos que la promesa que Dios tenía para Sara era algo muy loco. Y es que solo hay una sutil diferencia entre el nombre. Por esa razón, Dios cambia el nombre a esta mujer llamada Sarai y se lo dice a Abraham. Y se la cambia a Sara. Y la diferencia aquí es importante. Sara indica una posición y un estatus más altos que Sarai. Y era entonces lo primero que Dios necesitaba para hacer un milagro en la vida de Sara. Y de igual manera, para que se vea cumplida la promesa que Dios había hecho a su siervo Abraham. La promesa de Dios decía que le daría un hijo. Pero dada su condición, su edad, su vejez, su condición física, se convierte en algo muy difícil de que aquella promesa se cumpla. Algo totalmente descabellado que Sara pueda concebir. Si es que nosotros avanzamos un poquito en Génesis capítulo 18, en el versículo 11, la palabra de Dios me dice cuál era la condición o la realidad que Sara estaba viviendo. Y dice: Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. La Biblia me da ciertos datos. Sara tenía aproximadamente 90 años y ya no podía concebir. Dice la palabra de Dios que le había cesado ya la costumbre. Era imposible entonces que Sara quedara embarazada. Y ante esto, pues bueno, uno puede decir: es imposible que Dios haga algo en base a mi condición, en base a mi situación presente, a cómo estoy, qué es lo que estoy pasando. Y esa es la forma en la que medimos. Pues si bien nosotros conocemos
la historia, el pasaje, Abraham primero se rió en su corazón, o se rió y dijo en su corazón: a un hombre tan viejo, y Sara, que también ya es vieja, ¿será posible? Sara, cuando lo escucha, también se ríe, y por esa razón su hijo se llama Isaac, que significa risa, porque es descabellado de acuerdo a nuestra condición. Pero estamos hablando de una fe sobrenatural, es decir, una fe que está por encima de lo natural. Y es entonces aquí cuando Sara puede percibir un milagro de Dios. Pero hay un dato que el libro de Romanos, en el capítulo 4, en el versículo 19, me empieza a dar acerca de la fe de Abraham y también en esa condición de Sara. Y me empieza a decir que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, envejecido, que tenía alrededor de 100 años, ni mucho menos la esterilidad de su mujer, de Sara, que tampoco vaciló por incredulidad, sino que más bien se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Y estaba plenamente convencido que era también Dios poderoso para hacer lo que le había prometido. Claro está que cuando Sara pudo escuchar esta promesa de parte de Dios, o que venía de Dios, se rió. Y muchas veces hemos estado con la misma percepción de Sara, recibiendo promesas de Dios y sin poder creer que alguna vez serán realidad en nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos recibido promesas de Dios y que todavía no han sido cumplidas? No quiere decir que Dios no las pueda hacer. Y de esa misma forma se lo manifestó a Abraham, porque cuando le dijo que Sara se había reído diciendo que ella era ya vieja y que no podía concebir, Dios hace una pregunta a Abraham y le dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y eso es lo mismo que Dios nos va a preguntar. ¿Hay algo difícil para Dios? ¿O cada una de las cosas que usted está pasando o viviendo le quedan grandes a Dios? Pero más bien nosotros entendamos qué es lo que pasa con Sara. Quiero que me acompañe también al libro de Hebreos, en el capítulo 11. Hebreos capítulo 11, la palabra de Dios me dice lo siguiente, versículo 11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió poder para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. El capítulo 11 del libro de Hebreos me está hablando de los héroes de la fe, o una galería de hombres de la fe. Por algo está Sara aquí. Si no, Sara no estuviese considerada, quizás solo su esposo, Abraham. Pero por la fe de Sara en un principio no era perfecto, o no era perfecta. Al inicio se rió en incredulidad, pero luego, cuando Dios hace ya el milagro o cumple ya la promesa y da a luz a su hijo, Sara aprendió a reírse en fe. Es más bien, su risa fue de gozo, de deleite. No podía concebir, pero esa fe sobrenatural le llevó a tener fuerza en medio de su vejez para poder ver un milagro hecho realidad. Cuando nosotros tenemos una fe viva, nos hace ser capaces de tener fuerza y vigor en medio de nuestras limitaciones, para que de esa forma Dios pueda hacer realidad sus promesas en mi vida. En el libro de Hebreos podemos ver que Sara recibió fuerza por una sola razón, y es que estaba convencida que aquel que prometió era fiel. Por la fe, entonces, Sara recibió poder, pero plenamente estaba convencida de que Dios era fiel. Y es que
estamos hablando de un Dios poderoso, un Dios fiel, aquel que aquello que lo promete, lo cumple. Y una de las promesas tan grandes que tenemos es que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios te ha prometido, lo va a cumplir. Pero necesitamos entonces fortalecernos en Él. Sara se aferró a poner su mirada en Dios, en sus promesas, y no en su condición, y no en su realidad. Usted y yo debemos empezar a poner nuestra mirada en Jesús, así como lo dice el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 2, puestos los ojos en Jesús. La fe natural nos hace esperar que Dios cumpla sus promesas, sus planes, pero no nos hace quitar la mirada de nuestra realidad, o nuestra mirada de la realidad que estamos pasando. Pero la fe sobrenatural nos enseña a poner nuestra mirada únicamente en Jesucristo, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. Cuando nosotros ponemos la mirada en Jesús, dejamos de ver nuestra condición, nuestra realidad, nuestras limitaciones, nuestras imposibilidades, y empezamos a recibir fuerza, vigor, fortaleza, para que Dios pueda empezar a obrar. Es necesario dejar de ver nuestra realidad, porque cuando miramos esta realidad, se nos hace imposible creer y creer verdaderamente. Dios le prometió algo a Sara que era humanamente imposible. Y no solo por su condición, sino también por la condición de su esposo. Pero con eso, Dios estaba mostrando que sus promesas se cumplen por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier persona o por encima de cualquier condición, porque Él es fiel para cumplir todo lo que ha prometido. Familia, Él es poderoso para hacer y para cumplir. Es necesario que hoy volvamos a poner nuestra mirada en Jesús. Es necesario que detengamos nuestra mirada en Jesús, porque cuando tenemos nuestra mirada fijamente en Él, pues no vamos a caer. Pedro, el momento en el que estaba caminando sobre las aguas, empezó a fijarse en la tempestad, y eso le llevó a caer. ¿A qué? A que quitó su mirada de Jesús, a que empezó a mirar su realidad. Debemos entonces hoy poner nuestra mirada en Él y no en la aflicción, no en el dolor, no en el sufrimiento, no en la realidad, no en la enfermedad, no en la escasez. Porque cuando nosotros miramos a Jesús, empezamos a recibir la fuerza que necesitamos para seguir creyendo hasta que Él cumpla todo aquello que ha prometido. Así como Sara, debemos fortalecernos en la fe. ¿Cómo? Dando gloria a Dios. Porque por la fe somos fortalecidos y nos lleva a creer que Él es fiel y que cumple todo lo que promete. Familia, hemos visto estos 5 aspectos. Hemos visto que la fe nos lleva a dar, así como lo hizo Abel. Que la fe nos lleva a caminar con Dios, así como lo hizo Enoc. A obedecer, así como lo hizo Noé, a dejarnos guiar por Dios, así como lo hizo Abraham, y a fortalecernos en la fe, como lo hizo Sara, para dejar de vivir una fe natural y vivir una fe sobrenatural, así como Dios quiere que la vivamos, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Querida familia, culminamos con esta serie. La próxima semana estaremos estudiando una nueva serie. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.